¿Qué tal a todos? Bendiciones. Quiero compartir algo con ustedes y me he querido acompañar de este instrumento que el Señor me ha regalado para adorarle y bendecirle. Antes de compartir, quiero cantar una alabanza que yo sé que ustedes se la saben. Es pero muy conocida. Y bueno, disculpen la voz, no soy cantante. Lo voy a hacer con este instrumento, aunque es una excusa. no me estoy excusando, pero disculpen mi voz. Y bueno, que la honra sea para el Señor siempre, amén. Dice así esta alabanza. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Caería rendido ante ti, dice el coro si se la sabe, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Bueno, lo que Dios me ha compartido en esta semana, en estos últimos días, tiene que ver con eso, con escuchar la voz del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra o una reflexión o un pensamiento, pero quiero hacerlo desde la vivencia, desde lo que he estado viviendo estos últimos días, porque creo que las cosas que se viven tienen un peso diferente, tienen un efecto diferente. Y tiene que ver con la voz del Señor. Si hay algo que yo me he preguntado todos estos años de servir al Señor, ¿cierto? De ser su hijo, es cómo aprender a escuchar su voz. Y sé que esta es una interrogante que muchos cristianos se han hecho. Y sé que se siguen haciendo. Es por eso que quiero compartirles de la forma en que Dios me habla a mí. No voy a hablar de ningún otro método, quizás que se conozca o que yo haya escuchado de otros, porque el Señor trabaja y se manifiesta con cada hijo de diferente manera. Y el Señor conmigo habla y me habla, ¿cierto? Y yo reconozco su voz de una manera particular que es totalmente diferente al de otros. Y hoy quiero compartir eso, esa vivencia, ese momento en que yo recibo la respuesta del Señor. Y claro, viene y digo, Señor, ¿será tu respuesta? Hombres en la Biblia, ¿cierto?, pidieron comprobación, pidieron comprobar si realmente era la voz de Dios hablando. Y uno de esos hombres era Gedeón, que no vamos a hablar de él, pero sí sale mencionado en el pensamiento como un hombre que pidió respuesta o un hombre que pidió comprobar si era la voz de Dios la que le estaba diciendo y la que le estaba ordenando. Y la reflexión que traigo, el tema que traigo en esta hora es cómo conocer la voz de Dios. Un título quizás muy usado, quizás un título muy reconocido por usted, pero el efecto es el diferente. La causal es diferente. La conclusión es diferente. Hoy en día, para identificar voces, hay muchas.
Quizás usted podrá oír la naturaleza, ¿cierto? En medio de un temporal de lluvia y viento. Uno puede decir la naturaleza hablando. Uno puede escuchar, ¿cierto? El sonido o las voces de un estadio repleto con más de 40.000 personas alentando a su equipo. Muchas voces. También podemos escuchar la voz de la naturaleza, por ejemplo, en un terremoto. La naturaleza hablando. Cuando los volcanes hacen erupciones, quizás estos cráteres pidiendo un respiro. Podemos escuchar también a nuestros hijos cuando se caen, cuando se golpean. ¿Cierto? Y reconocemos su voz, que el niño se cayó y dice mamá, papá, y nosotros sabemos que es la voz de nuestro hijo, y el hijo también sabe que esa es nuestra voz. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer la voz de nuestros hijos quizás a muchos metros de distancia y decimos, ese es el llanto de mi hijo me está llamando, sentí que él me llamó? Y también viceversa, cuando nosotros llamamos a nuestros hijos a alta voz y le decimos, y él nos reconoce, oye, mi papá me está llamando. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando era pequeño, vivíamos nosotros en un cerro, Playa Ancha, en Puerta Negra, y nosotros salíamos a jugar con mis hermanas y mi hermano, y a la hora de las 11 mi mamá gritaba desde la casa hacia la avenida principal, que eran, póngale usted, unas 10 casas. Y mi mamá llamaba y nosotros decíamos, oye, la mamá está llamando, vamos a tomar 11, vamos a bañarnos que la mamá está llamando. Y nosotros reconocíamos la voz de nuestra madre, de nuestro padre. Y bueno, sabemos que por identificar voces vamos a encontrar muchas. Pero esta voz que yo menciono y que quiero que usted entienda, es la voz de Dios, hablando a nuestros corazones. Es por eso que he querido acompañar esta pequeña reflexión con esta alabanza, acompañado de este teclado, este instrumento, este talento que Dios me dio cuando tenía 12 años. Él me concedió este deseo en mi corazón, porque sí que era un deseo en mi corazón poder impulsar este instrumento, y hoy lo hago para la gloria del Señor. Podemos reconocer la voz del Padre. Podemos reconocer la voz de Dios. Quizás de muchas maneras. Cuando aprendemos a reconocer la voz del Señor, solamente hay y existe métodos espirituales que nos ayudan a poder empezar a reconocer la voz de nuestro Señor. Y los métodos no tienen que ver con grandes cosas. Quizás en lo terrenal no es mucho, pero lo espiritual sí que lo es, porque es un ataque directo al reino de las tinieblas. La diferencia entre escuchar y oír no son las mismas. Y esta es una de las cosas que el Señor me habló. Me dijo, hijo, aprende esto. Escuchar no es lo mismo que oír. Y yo digo, Señor, pero ¿cómo así? Entonces me dice, busca el significado de escuchar y oír. Y yo encontré un significado quizá un poco básico, pero para mí es importante porque me ayuda a entender, a comprender de que de una manera yo escucho y de otra manera yo oigo. Escuchar significa o tiene como definición poner atención a lo que alguien está hablando o está diciendo. Yo presto atención. Pero oír
no es prestar atención. Es el sinónimo de reconocer un sonido, así sea nuestra voz o este instrumento. Es el reconocimiento de un sonido. Esa es la diferencia entre escuchar y oír. Y viene a mi mente Samuel. En 1 Samuel 3:10 conocemos la historia. Dios estaba llamando a este joven y le decía: Samuel, Samuel. Vamos a parafrasear, vamos a conjeturar un poco. Samuel, Samuel. Samuel estaba en el templo, se levantaba y iba donde Elí y le decía: Señor, ¿me estaba llamando? No, yo no te he llamado, le dijo Elí. Samuel se vuelve a acostar. Samuel, Samuel. Samuel nuevamente escucha y va donde Elí de nuevo. Mi señor me estaba llamando. Y así fueron repetidas veces. Hasta que Elí le dijo: ve, acuéstate. Y cuando escuches nuevamente, tú vas a decir: habla, Señor, que tu siervo oye. Samuel se fue a acostar. Y ya sabemos, Dios lo volvió a llamar. Entonces es ahí cuando Samuel puso atención, porque anteriormente él estaba oyendo solamente, pero no estaba escuchando. Él estaba oyendo. Él reconoció una voz que él pensaba que era la voz de su señor, ¿cierto? Elí, pero no estaba escuchando, no estaba poniendo atención. Entonces Elí le dice, le hace una pequeña instrucción y le dice: cuando escuche nuevamente la voz, di: habla, que tu siervo oye. Entonces fue ahí cuando Samuel dijo: Señor, habla, que tu siervo escucha, que tu siervo oye. Ya reconocía la voz y ahora iba a escuchar, a poner atención. De esa manera, Samuel reconoció por primera vez la voz de Dios. En Proverbios capítulo 1, verso 5 dice: el sabio oirá y crecerá en el conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Identificar la voz del Padre. Identificar la voz del Padre nos da la posibilidad de obedecer, ejercer y anunciar. Lo voy a volver a repetir. Identificar la voz del Padre nos da la posibilidad de obedecer, ejercer y comunicar. Ahora la pregunta que cae de cajón es: ¿cómo identifico la voz de Dios? ¿Cómo identifico la voz del Padre? Y acá viene un poco lo que te mencionaba hace un rato. No existe método terrenal que te pueda enseñar a ti a cómo reconocer la voz del Padre. No existe ningún paso, ningún patrón, terrenalmente hablando, pero espiritualmente sí lo hay. Y el ejemplo que te ponía al principio de Gedeón era, ¿cierto? Gedeón pidió él una respuesta, pidió revelación 3 veces. Ya, a ver, si esto, ustedes conocen la historia, si esto es así, que amanezca. Ese es un ejemplo más. Pero la palabra del Señor dice que la palabra es útil para enseñar, para corregir
Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 16 al 17. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y a concluir y a sacar la definición, métodos terrenales para reconocer la voz del Señor no hay. Pero sí terrenalmente tenemos un libro llamado Biblia, que es la voz de Dios en primera fila para nosotros. Si nosotros queremos reconocer la voz de Dios, es la palabra de Dios, es la que tenemos que leer para aprender a escuchar y para aprender a oír, para poner atención, para reconocer lo que Dios está hablando a través de su palabra. Luego la comunión, luego la intimidad, el tiempo que nosotros dediquemos nos enseñará a reconocer la voz del Padre. Y es cierto que Dios habla a través de circunstancias, a través de visiones, de sueños. Pero ¿cómo yo reconozco? Y este es el punto. ¿Cómo yo aprendí a reconocer, como yo, Francisco, aprendí a reconocer la respuesta y la voz del Señor? En la comunión, en la intimidad, en la comunicación. Yo entendí de que Dios habla a través de circunstancias, a través de sueños, a través de vivencias que solamente están en el corazón tuyo y que solamente Dios sabe que las hay. Es ahí cuando Dios responde y cuando tú puedes decir: Dios me está respondiendo. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan dice que, en el capítulo 9, dice de que las ovejas conocen la voz del pastor. Oyen su voz, la reconocen y lo siguen. Pero ¿cómo yo puedo reconocer la voz del pastor si no paso momentos con él? No vivo con él, no tengo intimidad con él, no puedo decir que soy una oveja de él, lo que significa que no puedo también declarar que él es mi pastor. Porque si digo que él es mi pastor y yo soy su oveja, cuando él hable yo automáticamente voy a oír, a reconocer el sonido y a escuchar y a poner atención a su voz. Dos acciones: reconocer y poner atención. Primero, somos propiedad de Él. Y quiero decir que solamente los lavados y los redimidos por la sangre del Cordero tienen esa cualidad, tienen ese privilegio de reconocer la voz de su pastor, porque hemos sido lavados y hemos sido renovados, hemos sido justificados. De esa manera nosotros aprendemos a conocer y a reconocer la voz del Señor. Porque primero yo conozco la voz de mi Padre y después de eso yo empiezo a reconocer. Porque no puedo reconocer sin antes conocer. Yo conozco y después reconozco. Los hijos de Dios tenemos esa garantía. Esos lavados y redimidos por la sangre del Cordero que somos nosotros, tenemos esa garantía de que somos hijos del Padre, que somos ovejas del pastor y que oímos y reconocemos su voz y le seguimos. Espero que te haya bendecido esta reflexión. Vuelvo y repito, es lo que Dios ha estado hablando a mi vida estos últimos días y lo he querido compartir. Si te comparte, si te bendice, compártelo.
puedes comentar, puedes compartir. Vamos a entonar este último coro y nos despedimos. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Si quieres aprender a conocer la voz del Señor, humíllate, póstrate, intima con Él, pasa tiempo con Él y vas a ver cómo conoces y reconoces la voz del Maestro, nuestro Dios, nuestro buen pastor. Dios te bendiga y Dios te guarde.